Capítulo 4. El francotirador me atormenta. En mis sueños es una sombra negra con los ojos fijos en la mirada de su rifle. A veces baja el arma y se acerca a mí. Otras veces incluso me toca, pero casi siempre aprieta el gatillo y me mata. De los archivos personales encriptados de Ashaya Alein. Ashaya recobró la conciencia sabiendo que algo iba muy mal. Su mente funcionaba, pero su cuerpo no. Estaba paralizada. Un humano o un cambiante, criaturas hechas de emociones, tal vez se habría dejado llevar por el pánico. Ashaya guardó silencio y reflexionó detenidamente acerca de la situación. A menos que se hubiera quedado ciega, tenía los ojos cerrados, posiblemente tapados con esparadrapo, pero no disponía de los sentidos para comprobarlo. Que tuviera los ojos cerrados significaba que estaba en algún tipo de instalación médica, la habitación de una clínica o el depósito de cadáveres. Su cuerpo no recogía la sensación de frío ni de calor, de modo que tampoco podía comprobar eso. El oído no le funcionaba, el olfato no le funcionaba, la boca no le funcionaba. Fue entonces cuando la claustrofobia se abrió paso por los márgenes de su conciencia. Estaba enterrada dentro de su propio cuerpo. Sus extremidades eran del todo inútiles, por lo que escapar resultaba imposible. No, pensó, volviendo a controlar sus pensamientos antes de que erosionaran el frío silencio que la había mantenido con vida tanto tiempo. No era humana ni cambiante. Otro mundo se abría ante ella. Buscó dentro de su mente el enlace con la Sinet. Ahí estaba, fuerte e indestructible. Fuera lo que fuese, lo que había salido mal, no había afectado a sus habilidades psíquicas. Siguiendo el enlace, bajó sus escudos con cautela y recorrió con su ojo psíquico el área en que en ese momento ocupaba. En cuestión de segundos empezaron a aparecer mentes familiares. Retrocedió en el acto. Aquel era el problema de la Sinet. Aunque su posición inicial se basaba en su ubicación física, debido a que la Sinet era una construcción psíquica, en cuanto bajó los escudos, ésta comenzó a cambiar para acomodarla, como si cada versión de la red fuera única para el individuo. No tenía sentido lógico porque la Sinet no se regía por normas físicas ni matemáticas. Nadie había descubierto aún qué reglas la regían. Pero una cosa estaba clara. Ashaya no podía volver a aventurarse en la red sin tomar precauciones para cerciorarse de no dejar entrever que conocía a los demás. Sabía que podía hacerse. Incluso conocía algunos de los mecanismos para llevarlo a cabo. Amara se los había enseñado. Comenzó a moverse y a alterar sus escudos mentales, superponiendo una capa de seguridad a otra. La siguiente vez que abrió su ojo psíquico, vio todo a través de un velo nebuloso. Sus escudos eran tan gruesos que dificultaban cualquier intento de navegar por la red de forma activa. Pero no pasaba nada. En esos momentos, era un punto invisible entre millones de puntos. Si no conocía a nadie, nadie la conocía a ella. Se arriesgó a abrir un pequeño agujero en sus escudos y escuchó la charla de la red. Millones de trocitos de información que se filtraban por toda la Sinet. Pero como no había nada que fuera relevante, se obligó a regresar a la concha de su mente, a la claustrofóbica prisión de su cuerpo, preguntándose cuánto le dolería cuando se arrancara el esparadrapo de los ojos. El dolor era un concepto relativo. Perder a Keenan se lo había enseñado con más claridad que la crueldad de Amara. Esparadrapo. Empezó a sentirlo, pegajoso y abrasivo sobre sus párpados. Se concentró y comenzó a hacer un examen paso a paso de su cuerpo. En la primera exploración descubrió que sus pies no respondían aunque las pantorrillas iban despertando, mientras que el torso no mostraba sensibilidad alguna. En la segunda exploración notó dolorosos calambres en las piernas y parecía que el estómago se le fuera a salir por la boca. En la tercera exploración, todo su cuerpo era una masa de puro dolor. Los violentos esfuerzos desprendieron el revestimiento del intestino dejándolo en carne viva, y aún así se obligó a no moverse. No estaba adiestrada como un soldado,
No la habían torturado para poder aprender a soportar el dolor. Yacía inmóvil por una razón. Deseaba volver a ver a su hijo, porque si estaba viva, cabía la posibilidad de que también Keenan hubiera logrado salir con vida. Sintió un roce psíquico. Amara. Ashaya se retrajo en lo más profundo del silencio, fortificando su mente tras otro muro de hielo mientras su cuerpo la castigaba por el aguijón de la muerte. No le sorprendió la velocidad con que Amara la había localizado, pero la conexión entre ellas era más débil que nunca en estos momentos, y tenía intención de que siguiera siendo así. No sabía cuánto tiempo iba a durar el dolor. Cuando cesó, permaneció inmóvil y dejó que el mundo se filtrara a través de sus sentidos. Se encontraba sobre una mesa de acero, de modo que no se trataba de una sala de examen ni de una habitación de paciente. Era algún tipo de depósito de cadáveres. Sentía el aire acariciando su cuerpo. Desnuda. Estaba desnuda. Al estar tan inmersa en el silencio, aquello no le molestaba. Captó el olor a antiséptico en el aire y el sepulcral silencio. Pero por tentador que pudiera resultar moverse, no lo hizo. Tenía que haber cámaras. Era imposible que hubieran dejado su cuerpo sin vigilancia. A esas alturas, ya tenían que haberle realizado un escáner. Dado que no la habían diseccionado, significaba que el baño protector del chip había funcionado, o que algo había demorado el proceso normal de la autopsia. En su mente parpadeó un fragmento de información que había absorbido durante el vistazo que había echado en la CINAD. Una virulenta gripe ha asolado varios sectores sin previo aviso, haciendo que cunda el temor de una pandemia. A menos que hubiera tenido un golpe de suerte enorme, lo cual era poco probable, parecía que Siesen había recibido la nota que había sacado a escondidas y se había preparado para cuando ella actuara. Aquello la dejaba con el problema de las cámaras. Tendría que correr el riesgo de asumir que en el depósito en sí no había cámaras de vigilancia. ¿Por qué debería haberlas? Pero justo en el instante preciso en que se disponía a intentar moverse, oyó unos pasos. Una puerta se abrió, suave y sigilosamente, salvo por la corriente de aire, y un único par de pies enfundados en botas resonaron contra el suelo de cemento plástico. Se detuvieron justo a su lado. Ashaya permaneció quieta. Luego se dio cuenta de que estaba respirando. Señora Lane, ¿está consciente? Sé que está viva. Todo había sido en vano. Negándose a mostrar reacción alguna, se llevó las manos a los ojos y se quitó el esparadrapo. Parpadeó a causa de la potente luz blanca. La mujer de cabello rojizo que la había despertado estaba sacando cosas de una pequeña mochila y colocándolas al lado de Ashaya. Ropa, zapatos, calcetines. Ashaya se incorporó y tragó saliva. ¿Bebidas? Su voz era como gravilla y polvo, con una capa de cristales rotos. La mujer le puso una botella en la mano, mostrando tan solo fría eficiencia en sus ojos castaños. Siesen le envía saludos. Abrió la mano para enseñarle a Ashaya una pequeña moneda de oro con el signo chino de unidad. Solo hay 10. Cada una le aporta un individuo digno de confianza. Ashaya no necesitaba más pruebas. Recibió mi nota. La mujer asintió de manera concisa. Tiene un margen de tiempo limitado. Le dijo, el pánico que hemos provocado con un bioagente viral comienza a repetir. El consejero Le Bon estará aquí muy pronto para hacerse cargo de su cuerpo. Después de terminarse el zumo, Ashaya se bajó, apoyando las manos en la mesa para sujetarse. La cabeza le daba vueltas y sabía con seguridad que estaba a punto de vomitar. Fue tambaleándose hasta el fregadero y puso el tapón justo antes de que su estómago se revelara. Lo que expulsó fue casi todo zumo, pero con cada espasmo parecía que los músculos se le desgarraban y rompían. ¿Se encuentra bien? La desconocida le pasó una caja de pañuelos de papel y otra botella, esta vez de agua. Sí, respondió con voz ronca. Deme un minuto. Cuando la mujer se dio la vuelta, Ashaya se centró en el contenido del fregadero, y para alivio suyo, encontró el chip que había ingerido. Su tracto digestivo se había parado junto con el resto de su organismo, dejando el chip en su estómago. Lo limpió al tiempo que enjuagaba el fregadero, envolvió el preciado objeto en un trozo de pañuelo y volvió a la mesa. La desconocida había dejado extendidas unas prendas y Ashaya se las puso sin perder tiempo.
ropa interior, unos vaqueros y una camiseta blanca de manga larga seguida de otra azul marino de manga corta. La primavera se encaminaba hacia el verano, pero las noches podían ser frías dependiendo del lugar. Se guardó el chip en el bolsillo, se trenzó el pelo y se lo remetió bajo la boina negra que su rescatadora le ofreció. A continuación, se puso unas lentillas. Sus claros ojos gris azulado eran poco comunes para su oscuro tono de piel. En esos momentos se habían vuelto castaños. Hecho eso, se enfundó los calcetines y las zapatillas que le habían dejado sobre la mesa del depósito. Los restos del veneno todavía le provocaban punzadas por todo el cuerpo, y su estómago era un revoltijo en carne viva. Pero eso no era nada comparado con cómo se había sentido al despertar. Hay una pequeña pistola aturdidora en el bolsillo de delante. Es un arma que está entrenada para utilizar, ¿verdad? Sin esperar una respuesta, la mujer ayudó a Shaya con la mochila. Esta se amoldaba bien a su espalda, con los tirantes cruzados sobre el pecho y alrededor de las caderas. Tiene cosméticos y bisutería barata en el bolsillo lateral. Utilícelos para mejorar su disfraz. El engaño es la clave. Usted no es Ashaya Lane, CM. Es Chantel James, una estudiante de arte. Le paso el expediente por vía telepática. Ya lo tengo. Pero Ashaya no tenía intención de usar el expediente, de escapar de una jaula solo para meterse en otra, de obligar a su hijo, que tenía que estar vivo, a pasarse la vida entera mirando por encima del hombro a una existencia llena de secretos y mentiras. No iba a hacerle eso a Keenan. Ya había sufrido bastante. Cíñase al expediente y mantenga sus escudos en la cíneda al máximo. Hemos podido ocultar su reentrada en la red, pero no podemos prescindir del personal necesario para proporcionarle protección constante. Lo comprendo. Volvió la cara hacia su rescatador. Gracias. Cuídese. Los ojos de la mujer eran oscuros, pero había en ellos una extraña conciencia. Cuando éste estalle y comience la guerra de verdad, necesitaremos de sus habilidades para luchar contra los agentes biológicos que utilicen contra nosotros. Esto. El silencio. El protocolo que los mantenía cuerdos mientras les despojaba de sus emociones. El protocolo que colocaba a psicópatas en la cúspide de la jerarquía. Pero cuando el silencio cayera, las mentes se quebrarían. Las emociones no podían regresar en tropel. No sin provocar fracturas permanentes, irreversibles en la psique. Ashaya lo sabía muy bien. Haré todo lo que pueda. Pero no iba a desviarse del camino que se había trazado. ¿Cómo salgo de aquí? Un teletransportador la sacará. La mujer se quedó inmóvil. Se nos acaba el tiempo. El mismo hombre que la había teletransportado al centro, Basik, apareció de repente a su lado. Un instante después, sus huesos se fundieron desde dentro y estaba cayendo. Se tambaleó y estuvo a punto de hincarse de rodillas cuando llegaron a su destino. ¿Dónde? Comenzó a decir, pero Basik ya estaba desapareciendo. Se frotó la frente, pensando que las cosas se habían complicado muy deprisa. Lo más probable era que Basik hubiera regresado para sacar a la otra mujer. Aquel hombre tenía que ser una rareza entre las rarezas, un viajante. La mayoría de los telequinésicos poderosos podía teletransportarse, pero ni siquiera un TQ cardinal podía hacerlo a tanta velocidad y sin esfuerzo. Eso solo podía hacerlo un verdadero teletransportador, un viajante. Designación TQ, subdesignación B. Pero, ¿a dónde la había llevado aquel viajante? Se dio la vuelta con la esperanza de ver algo que le indicase dónde se encontraba. Pero no había carreteras ni edificios, no había luces, tan solo árboles, lo que parecían ser miles de árboles en todas direcciones. Un sólido muro verde. Entonces lo comprendió. Sin duda Basik había acortado su teletransportación a fin de rescatar a tiempo a la otra mujer. Por eso, en ese momento, estaba sola en la naturaleza, cuando ella se había pasado la mayor parte de su vida tras los muros de un laboratorio. En aquel instante oyó un gruñido, un sonido tan letal que se le erizó el vello de la nuca, a modo de advertencia primigenia. Ni siquiera los sí habían logrado deshacerse de aquellas reacciones mediante el adiestramiento. Oyó otro gruñido, seguido de un sonido sibilante que hizo que se quedara petrificada. Dorian regresaba a casa de Tammy, después de su carrera,
cuando recibió una llamada. ¿Sí? ¿A qué distancia te encuentras de la arboleda?, preguntó Vaughn. Puede que a 1 hora corriendo a toda velocidad. ¿Por qué? Joder. Vaughn farfulló algo a un tercero. Luego habló de nuevo al teléfono. Eres el que está más cerca. Una recogida. Lo antes posible. ¿Quién o qué demonios había ahí fuera? La arboleda era una vasta extensión de tierra en el corazón de su territorio, hogar de feroces criaturas con sed de sangre y de carne. Me pongo en camino. Dorian había cambiado ya de dirección. ¿Tienes un arma? Qué pregunta tan tonta. Siempre iba armado, una compensación automática para su incapacidad de transformarse en leopardo. Espero que no tengas que utilizarla. Date prisa. Vaughn colgó el teléfono. Dorian se guardó el suyo en el bolsillo e impuso una velocidad brutal. Dado que Vaughn no le había dado ningún detalle sobre la recogida, el objetivo tenía que ser obvio. O bien era muy visible o ruidoso, o bien tenía un olor característico. Esperaba que fuera alguna de las dos últimas posibilidades. Hacía 1 hora que había caído la noche, y con la luna oculta tras las nubes, la visibilidad era escasa. Sus ojos eran agudos como los de un felino, pero ni siquiera un cambiante leopardo podía encontrar una aguja en un pajar muy grande por arte de magia. Un rastro de olor agilizaría las cosas. Naturalmente aquello podría ser irrelevante, porque si lo que había ahí fuera era una persona, él o ella estaba metido en un buen lío. Aquella zona era el hogar de una población de linces agresivos. Linces de verdad, no cambiantes. Podrían ser unos animales muy sanguinarios si se les provocaba. Si el sujeto había cometido ese error, lo único que Dorian encontraría sería un montón de huesos, cuya carne habría sido limpiada con voraz eficiencia. A su alrededor había ojos por todas partes, ojos brillantes que la acechaban. Ashaya no se movió del sitio mientras repasaba sus opciones por enésima vez, y llegaba a la misma conclusión. No tenía ninguna. Era una sí con un gradiente de 9,9, pero su poder era médico. No tenía habilidades para el combate, ni siquiera una pizca de telequinesia ni de telepatía capaz de paralizar a alguien. Su estatus de TP era de apenas un 1.1, justo lo necesario para mantener su enlace con la Ciner. Podía intentar atacar utilizando aquella miserable capacidad telepática. Pero aunque ganase algunos segundos, ¿qué podía hacer? Contempló la posibilidad de intentar llegar hasta la pistola aturdidora que llevaba en la mochila, pero en cuanto movió la mano unos dientes chasquearon a modo de advertencia. Aquello hizo que se preguntara por qué no la habían atacado aún. Halló la respuesta al realizar su siguiente exploración de la zona. Había marcas frescas de zarpas en varios troncos de los enormes árboles. Algo muy grande había pasado por allí hacía poco, dejando tras de sí una persistente presencia que a aquellos pequeños depredadores, a juzgar por la altura de los ojos, les hacía vacilar. Pero aquello no duraría eternamente. Era una presa caliente y viva. Querían hacerse con ella. Piensa, Ashaya, se dijo, utilizando la calma alimentada por el silencio. ¿Qué haría Amara? La pregunta era una estupidez, algo que descartó al instante. Amara poseía habilidades distintas, un modo diferente de pensar. ¿Qué tenía ella? Capacidades médicas, telepatía básica, psicometría básica y algunas otras habilidades sí pasivas, ninguna de las cuales resultaba útil en aquella situación. Los animales felinos se acercaban sigilosamente en medio de un furtivo susurro de zarpas contra la seca vegetación que alfombraba el bosque. Si se eliminaban las habilidades psíquicas, ¿qué le quedaba? Una mente ágil y un cuerpo en buena forma. Y el don genético de la velocidad. El único problema era que los depredadores eran más veloces que ella.